Amigas, amigos, qué gusto saludarles desde la parroquia de los Santos Cosme y Damián, en donde siempre les recuerdo que no tengo un estudio profesional, sino es la oficina parroquial. Y por esta razón puede entrar durante esta grabación el sonido de una ambulancia que pasa por la calle cercana, quizás el sonido de algún teléfono en la oficina que se encuentra a un lado, o incluso un gatito que de repente se mete por estas partes. Este video es a petición de algunos de ustedes que recuerdan que en las parroquias durante la cuaresma se llevaban a cabo los famosos ejercicios cuaresmales, que no eran otra cosa que una plática que ayudaba a preparar mejor la Pascua. Y no una plática, sino varias pláticas de lunes a viernes e incluso se dividían para niños, para jóvenes, para adultos o para matrimonios. Las cosas han cambiado y mucha gente ya no tiene tiempo para acudir a la iglesia entre semana, en la tarde y noche, y por esta razón algunos de ustedes me piden, Padre, ¿por qué no nos hace una grabación para que nosotros en la noche cuando llegamos ya a casa o bien antes de dormir podamos seguirla? Y por esta razón vamos a tener a través de esta forma los famosos ejercicios o pláticas cuaresmales que se centraban en qué. Hay que recordar que la cuaresma particularmente era el tiempo de preparación para los que se iban a bautizar. Durante un tiempo los que se iban a bautizar eran adultos, no niños. Se les llamaba catecúmenos y a ellos se les daba especialmente una preparación durante unos 3 años más o menos, y durante la cuaresma, ya cercana a su bautismo, se les hacía una síntesis de todo lo que habían aprendido. De hecho, los domingos de la cuaresma se hace una síntesis de la historia de la salvación, el pecado original, después vendrá el llamado de Abraham, Moisés, alguna otra cosa más, hasta llegar a el tiempo de Jesucristo. Y precisamente durante los ejercicios cuaresmales se trataba de recordar estas etapas para que los que se estaban preparando pudieran gozar más el momento de su bautismo. La primera etapa toca el pecado original. De hecho, en la primera lectura del domingo de Cuaresma y en el Evangelio se habla de las tentaciones. ¿Por qué? Porque Adán y Eva estaban en el paraíso y lamentablemente por la tentación echaron a perder todo. Como tú y yo a veces echamos a perder todo por alguna tentación que lamentablemente nos hace caer en ella, y por falta de prudencia, de sabiduría, de voluntad, echamos todo a perder. Pero lo hermoso de esto es que se nos menciona en la Sagrada Escritura que aun cuando el hombre pierde la oportunidad de estar cerca de Dios, Dios no lo deja a un lado, sino que Dios empieza a preparar todo un camino para darle la salvación. Y precisamente después de esta lectura del libro del Génesis, en el siguiente domingo se nos va a hablar de la historia de Abraham, muy brevemente, porque es una lectura pequeña del domingo. ¿Pero por qué? Porque durante el tiempo de preparación de los catecúmenos se les habló ampliamente de este tema. Disculpen que tengo un poco de comezón en el ojo, pero yo continúo hablando y no nos detenemos. Por lo tanto, en esta primera entrega, vamos a llamarle así, vamos a hablar de la historia de los patriarcas. ¿A qué se le llama historia de los patriarcas? A esta historia de personajes reales que están presentes en la Sagrada Escritura. Abraham, Isaac, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes. Esta es la etapa conocida como la etapa de los patriarcas, porque después vendrá la historia del Éxodo, que ya es otra cosa y es la que tocaremos en la siguiente sesión. Para que te ubiques, para que se ubiquen, este periodo se podría desarrollar a partir del año 2000 antes de Cristo, o sea, hace unos 4000 años, y vamos a hablar precisamente de Abraham, Isaac, Jacob, que después cambiará su nombre por Israel. Y tenemos que decir que Dios necesitaba formar un pueblo para que en él naciera el Mesías. Esto implicaba todo un proceso humano al que Dios se va a adaptar en lenguaje humano,
en necesidades humanas, en costumbres humanas y en valores para ir transformando poco a poco Dios a este hombre, a este pueblo que va a ir formando y hacerlos crecer. Aquí simplemente les hago un comentario para que ustedes piensen, a ver, si Dios es el creador de todo el universo y por lo tanto el creador de los planetas, de la Tierra, el creador de los ganados, de los campos, ¿ustedes creen que Dios necesita que le ofrezcamos un cordero, que le ofrezcamos una paloma, que le ofrezcamos sacrificios, que le ofrezcamos flores? Por supuesto que no. Dios no necesita nada de eso. Sin embargo, como los seres humanos estamos acostumbrados a ofrecer ciertas cosas a nuestros seres queridos, Dios dice, está bien, voy a adaptarme a la forma de ser de ustedes, no porque yo lo necesite, sino para entablar una relación que permita a ustedes ir entendiendo las cosas. Abraham será el primer personaje importante histórico del que nos habla la Biblia como el fundador, como el origen del pueblo de Dios. Y fíjense qué interesante, algo que dice Cristo mucho tiempo después, 2000 años después, Abraham ya lo cumple. ¿Qué dijo Cristo? El que no sea capaz de dejar por mí padre, madre, esposa, hijos y tierras, no es digno de mí. ¿Y qué hace Abraham? Exactamente esto, 2000 años antes de Cristo. ¿Dónde vivía Abraham? Abraham vivía en Mesopotamia. Ustedes saben que Mesopotamia, una cultura entre el río Éufrates y el río Tigris, fue una de las culturas más importantes donde empieza a desarrollarse la historia. Ahí se empieza a desarrollar la escritura y a partir de la escritura la historia y mucha cultura también. Concretamente vive en Ur, una parte donde vivían los caldeos, y en esta parte había politeísmo. ¿Qué significa teo? Dios. Teísmo, dioses. Poli, muchos dioses. Así que Abraham vivía rodeado de gente que creía que el sol era Dios, que la luna era diosa, que la tierra era diosa, que los mares eran dioses, en fin. Pero Abraham es elegido por Dios. ¿Por qué? Porque Abraham, dentro de su mente, dentro de su reflexión, empieza a decir, no, el sol es maravilloso, pero no es Dios. Tiene que haber sido creado por un Dios, y la luna por el mismo Dios, y los mares por el mismo Dios. Quiere decir que Dios elige a Abraham porque es monoteísta, porque cree en un solo Dios, y será mucho más fácil que Abraham, que cree en un solo Dios, pueda seguir el camino que Dios le va a mostrar. Para formar un nuevo pueblo, piensa Dios, es necesaria una nueva tierra. ¿Para qué? Para no estar contaminados con los pensamientos de la tierra actual. Si Abraham seguía en medio de los caldeos, era muy difícil que pudiera tener descendencia que creyera en un solo Dios. En cambio, apartándose de esta tierra, sería mucho más fácil que pudieran todos sus hijos descendientes creer en un solo Dios. Por lo tanto, Abraham va a dejar Ur para ir a Canaán, cerca del Mediterráneo, que en la actualidad corresponde a qué parte, padre. Bueno, Canaán en la actualidad es Israel, Palestina, la franja de Gaza y Cisjordania, la zona occidental del Jordán y algunos puntos de Siria y Líbano. A toda esa parte se le llamaba antes Canaán. Y quiero decirte que con Abraham se va a realizar la primera alianza de Dios. Y vamos a entender esto. En Mesopotamia ya se había desarrollado una cultura y por lo tanto una sociedad organizada y sobre todo el comercio. Y en aquel tiempo el ser humano había aprendido a hacer pactos, contratos, que en la Biblia se llaman alianzas, en las que cada una de las partes se compromete a algo. Esto es un pacto, un contrato y una alianza. Y algunos estudios mencionan que algunos lugares, por considerar la sangre algo sagrado,
los que querían hacer una alianza se hacían una incisión, un corte. ¿Para qué? Para sellar, para firmar con su propia sangre esa alianza. Pero que posteriormente, en lugar de hacer estos cortes donde juntaban la sangre o la dejaban caer en algún documento o algo, posteriormente pasó para hacerse las alianzas con la sangre de animales, por lo que había animales que se tenían que sacrificar. Bueno, ahora tenemos que decir que Dios le hace a Abraham una promesa, le dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Así que Dios le hace una promesa y después vendrá una alianza en la que Dios se compromete a darle descendencia y una tierra. Porque ¿cómo va a ser Abraham padre de una gran descendencia si no tiene hijos? Ahora, precisamente para hacer esta alianza, Dios le va a pedir a Abraham animales. Como ya te dije, Dios no necesita este sacrificio de animales, pero como en aquel tiempo se acostumbraba también cortar un animal, poner un animal de un lado, una parte de un lado y otra del otro, y pasaba por el medio uno y después el otro que hacían la alianza, y después quemaban los animales o lo que fuera, Dios se va a adaptar a esto. No es que Dios necesite esto, Dios se va a adaptar a la forma de pensar de aquel tiempo y le va a pedir a Abraham el sacrificio de una ternera, una cabra, un carnero de 3 años, los 3 animales, una paloma y un pichón. La ternera, la cabra y el carnero tenían que estar partidos a la mitad, para lo que ya te comenté. Pero Abraham hace esto, coloca los animales y Dios no se hace presente. En las alianzas humanas estaban los dos que hacían el pacto y pasaba inmediatamente uno y después pasaba el otro, pero Dios no se hace presente. Pasan las primeras horas, no se hace presente, empieza a atardecer, no se hace presente, empieza a anochecer y no se hace presente. ¿Para qué? Para que Dios vea que Abraham está comprometido y que no va a haber nada que lo detenga. Nada de que ya me cansé y ya me voy. No. Abraham tiene que ahuyentar a todas las aves de rapiña que empiezan a bajar para comerse aquellas presas y ahí tiene que espantarlas espantando hasta que llega la noche y con eso Abraham está mostrando que tiene todo su interés en hacer esta alianza con Dios. En ese momento, Dios le advierte pues que sus descendientes serían forasteros en una tierra que no era la suya y que los esclavizarían 400 años, pero que después regresaría a esta tierra. Así que Dios también habla claro. Abraham, no porque te vaya a dar una descendencia todo va a estar bien. Vas a tener descendientes que van a estar un tiempo en esclavitud. Está anticipando lo que va a pasar en Egipto, pero eso lo veremos después. Y llega el momento en que Dios hace la alianza pasando como. No se hace presente en forma humana, sino aparece en forma de fuego, como una antorcha, como lo hará también con Moisés, pero aparece en forma de fuego, la antorcha pasa por en medio y así está, por lo tanto, realizada la alianza. Va a nacer posteriormente un hijo de Abraham, pero no un hijo como quería Abraham. Y les voy a contar por qué. En aquel tiempo Dios permitió, porque se adapta a los seres humanos, a que Abraham tuviera dos mujeres. Sí, una mujer era la esposa oficial, vamos a decir así, y Dios permitía también que aquellos hombres tuvieran relaciones con las esclavas o sirvientas de la mujer. Las mujeres tenían esclavas o sirvientas, como así se les llamaba, y el hombre podía tener relaciones con aquellas mujeres. ¿Por qué? Una cosa tengo que explicar. Imagínate cuando ahora nace un niño y viene, por ejemplo, volteadito y se le
enreda el ombligo, o tiene problemas en el nacimiento, o en fin, muchas cosas. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Que muchas mujeres morían en el parto o que muchos niños morían en el parto. Y como se trataba de que un grupito pequeño de personas crecieran para formar un clan, una familia, una tribu, y no fueran atacados fácilmente por otros clanes, familias o tribus, Dios permitía que tuvieran varias esposas para que tuvieran muchos hijos. Si algunos morían, bueno, seguían adelante. Si alguna esposa moría, la otra esposa o esclava seguían adelante. Y así el clan iba creciendo, la tribu iba creciendo. Por eso Dios permitió en una etapa del Antiguo Testamento que los que le seguían tuvieran varias esposas, pero esto iría cambiando poco a poco. Pero como Sara no podía tener hijos, entonces el primer hijo que va a tener Abraham fue de su esposa Agar. Y el hijo de la esposa Agar se llamó Ismael. Tengo que decirte que de Ismael vendrán los ismaelitas, los musulmanes, ellos se consideran descendientes de Ismael. Pero aquí algo muy importante, Abraham no se sentía contento porque para que un padre se sintiera contento tenía que tener un hijo con la esposa. Pero es que ya tenía un hijo con la esclava. No era lo mismo. El pensamiento de aquel tiempo era un hijo de la esposa es el hijo de la bendición. Cuando Abraham tiene 99 años, porque en este tiempo las personas viven muchos años para indicar que mientras más cerca del paraíso de Adán y Eva estaban, vivían más años, y conforme nos fuimos alejando de ese periodo vivimos menos, precisamente por la lejanía de Dios. Abraham tenía en este tiempo 99 años y Dios le va a pedir a Abraham otra alianza. Va a hacerle otra alianza que puedes encontrar en el capítulo 17 y tiene que ver con la circuncisión. ¿Por qué los judíos hasta este tiempo se siguen circuncidando? ¿Por qué Hitler fácilmente reconocía a los judíos cuando quería mandarlos a los campos de concentración? Porque todos los judíos tienen la circuncisión. ¿Qué dice este capítulo 17 del Génesis? Esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una gran multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo sin medida. De ti saldrán naciones y reyes de generación en generación. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. Todo varón será circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. Por eso Jesucristo fue circuncidado a los 8 días de su nacimiento y de hecho cuando se circuncidaba a un niño es cuando se le daba el nombre. La Biblia más adelante también va a dejar de lado la circuncisión y nos va a decir que lo más importante es la circuncisión del corazón, en todo caso, no solamente purificar, limpiar el pene, sino limpiar, purificar el corazón. Y esto de la alianza, pues también tiene una cosa muy particular, porque en aquel tiempo también se hacían alianzas con el cuerpo, marcas, tatuajes, etcétera. Y Dios dice, bueno, una alianza en la carne para que no se te olvide, porque a veces necesitamos algo marcado para que no se olvide. A Sarai, así se llamaba la esposa de Abraham, Dios también le cambió el nombre por Sara y le dijo a Abraham que ella también sería la madre de una gran multitud. Por eso Abraham significa padre de muchos y Sara madre de muchos. En ese momento, cuando Dios le dijo a Abraham que su esposa sería madre de una gran multitud, Abraham se rió. Y en otro pasaje también del Génesis, cuando Sara se enteró de esto, también se rió. Pero Dios le aseguró
que tendría un hijo con Sara y le pondrían el nombre de Isaac. ¿Y saben qué significa Isaac? El hijo de la sonrisa. ¿Por qué? Porque Abraham se rió, porque Sara se rió, pensando que eso sería imposible. La bondad de Abraham se va a ver en un punto importante del libro del Génesis. No solamente era un hombre creyente, sino un hombre bondadoso, porque cuando se entera de que una ciudad, otra ciudad, Sodoma y Gomorra, van a ser destruidas porque viven en forma pecaminosa, Abraham se preocupa y le dice a Dios, Dios mío, ¿cómo vas a destruir una ciudad si en esa ciudad hay gente buena también? Y aquí, en este texto, se va a ver la mentalidad de aquel tiempo y de ahora todavía en el regateo, una forma de pensar al que Dios se presta. Si ustedes visitan todavía actualmente Jerusalén, por ejemplo, cuando van a las tiendas no tienen que pagar lo que les dice el vendedor, tienen que regatear. El vendedor les va a pedir 100, ustedes ofrezcan 20, el vendedor les va a pedir 80, ustedes ofrecen 40, el vendedor va a pedir 60, ustedes ofrecen 50, en fin, es un regateo. Y fíjense qué curioso que esta manera de comerciar de aquel entonces, que sigue hasta ahora, Dios acepta tenerla con Abraham. Imagínense Dios prestándose a un regateo. ¿Por qué? Porque Dios está adaptando a la mentalidad de aquel tiempo, a la mentalidad de Abraham. Dios no puede exigirle a la gente de aquel tiempo lo que exigirá después, porque quizás no lo comprenderían. Y entonces Abraham le dice, Señor, ¿vas a destruir aquella ciudad si hay 100 gentes? No, no, no la destruiré. Pero ¿qué tal si hay 80? ¿Pero qué tal si hay 70? ¿Pero qué tal si quién sabe qué? Como diciendo, ¿en cuánto me lo dejas? Y finalmente Dios dice, si hay, aunque sea pocos justos, yo no la destruiré. Lamentablemente se nos habla de que esa ciudad estaba llena de maldad y por lo tanto se habla de la destrucción, pero más que Dios la haya destruido, es el ser humano el que se destruye cuando está lleno de maldad. Bien, pasamos ahora al nacimiento de Isaac. Cuando Sara queda embarazada, ya nace Isaac. Y entonces va a despedir, porque también hay sentimientos, emociones, como Agar se estuvo burlando primero de Sara. Ay, si yo tengo un hijo y tú no tienes, tengo un hijo y tú eres la estéril. ¿Qué creen? Pues cuando Sara tuvo al hijo, ¿qué hizo? Hasta luego, Agar, ya no te necesito, que te vaya muy bien. Y entonces Agar se retira al desierto de Parán y ahí crece Ismael y se casará con una egipcia, y esta historia de Agar e Ismael se queda ya de lado porque continúa la historia con Isaac. Cuando el niño ya está más grandecito, Dios le va a decir, ahora quiero que me lo sacrifiques. Aquí vuelvo también a mencionar qué pasaba en aquel tiempo. En aquel tiempo donde vive Abraham, la gente estaba acostumbrada a sacrificar a niños recién nacidos. No lo veían como algo malo. Fíjense, algo parecido a nuestro tiempo. Alguien va a decir, pero qué terrible, ¿cómo matar a niños recién nacidos? Bueno, lamentablemente esto lo puedo comparar a que mucha gente en nuestro tiempo ve como normal el aborto, matar a inocentes en el vientre de su madre. Así que, así como actualmente con la mentalidad grande, científica, etcétera, del ser humano con los derechos actuales, imagínense en aquel tiempo, donde a los niños no se los consideraba tan importantes que tuvieran derechos, en aquel tiempo se sacrificaban muchos niños cuando nacían. ¿Por qué lo hacían? Porque la gente pensaba que como el primer hijo, especialmente, era una bendición de los dioses, si se lo ofrecían a los dioses les iban a multiplicar campos de siembra, les iban a multiplicar más hijos. En cambio, si no le ofrecían al primer hijo, no les iban a dar nada. Y esto era común. Por eso seguramente cuando nace Isaac, Abraham piensa que Dios se lo va a pedir. Pero curiosamente Dios no se lo pide.
¿Y por qué no se lo pide? Miren, yo les aseguro que si una mamá pierde a su hijo recién nacido, por supuesto que le va a doler, por supuesto que va a sufrir, pero no es lo mismo que ese niño nazca y que la mamá lo vea crecer y gatear y caminar y decir las primeras palabras, mamá, papá, y verlo crecer, 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 e irse acostumbrando cada vez más al niño. Precisamente por eso, Dios, sabiendo que esto va a ser más difícil, le va a hacer una prueba más difícil a Abraham. Y no le va a pedir al niño Isaac que se lo sacrifique cuando está naciendo, sino se lo va a pedir cuando está llegando ya a esta edad en la que muchos consideraban que el niño se comenzaba a convertir en un hombrecito. Y aquí hay un problema porque si Dios le ha prometido a Abraham que va a ser padre de una gran descendencia, ese es el puente, Isaac es el puente para eso, y Dios le pide que se lo sacrifique, entonces el puente, el camino para tener una gran descendencia, se acaba. Y parece entonces que Dios no va a cumplir su palabra, no va a cumplir con el pacto. Y Abraham se pone a pensar, a ver, si yo que soy humano lo voy a cumplir, Dios lo tiene que cumplir. ¿Cómo le va a hacer? No sé, no sé, pero Dios no puede fallar su palabra. Y le va a pedir Dios que vaya a sacrificar a ese niño a la región de Moria, al monte Moria, que es donde el actual Jerusalén. Precisamente por esta razón, Jerusalén es tan importante para los judíos. Cuando llega el momento de sacrificar a Isaac, ustedes ya lo saben bien, Dios lo detiene y le dice, no, te estaba haciendo una prueba nada más para ver si eras capaz de dejar todo por Dios, para ver si es más importante Dios que todo lo demás, porque eso es importante. Cuando una persona da más importancia a personas o cosas creadas por Dios que Dios, que es el autor de todo, ya no pueden hacerse las cosas como Dios nos lo pide, como Dios lo quiere y como es el mejor camino, porque ¿quién va a conocer el mejor camino para llegar a la eternidad, para conocer lo que es su presencia? Pues Él solamente. Nosotros tenemos una mente que no es capaz de entender muchas cosas. Pero cuando viene este momento del sacrificio, Dios lo detiene y va a aparecer ahí un animal que Abraham va a tomar y va a sacrificar. Este elemento de la Biblia parece ser una señal de parte de Dios como diciendo, ¿sabes qué? Vamos a dejar de lado el sacrificio de los hijos para poner ahora, si es que quieren ustedes ofrecer un sacrificio de animales. A partir de que Dios detiene a Abraham, ya no va a haber en el pueblo de Israel sacrificio de hijos, sino solamente sacrificio de animales en cuanto tal. En este relato del Génesis podemos ver algunos signos proféticos que se refieren a Jesús. Por ejemplo, Abraham entrega lo más valioso que es su hijo único. Y en el Nuevo Testamento, ¿Dios qué va a entregar? A su hijo único. Solamente que en el Antiguo Testamento Dios perdonó al hijo de Abraham, pero nosotros no perdonamos a su hijo Jesucristo. En tiempo de Cristo no lo perdonaron y lo mataron. Por otra parte, ¿dónde iba a sacrificar Abraham a su hijo? En Jerusalén, en el monte de Jerusalén, y donde sacrifican a Cristo en el Calvario, donde está el Calvario, en un monte de Jerusalén. Abraham tuvo después otra esposa que se llamó Keturá, con la que tuvo 5 hijos, pero esa historia queda a un lado porque a Isaac va a ser con quien continúe la bendición. Abraham muere poco después de su esposa Sara y muere cuando tenía 175 años. ¿Qué pasa con Isaac? Isaac se casa con una mujer llamada Rebeca, que también era estéril, pero que Dios la bendijo y pudo tener hijos. Tuvo 2 hijos que fueron mellizos. Y como la bendición siempre continuaba, de acuerdo a este pensamiento, con el primer hijo,
el primer hijo que naciera en el parto era el que tendría la bendición. Los hijos se llamaron Esaú y Jacob, y el primero que nació fue Esaú, por lo que el que tenía derecho a la primogenitura, el derecho a la bendición, era precisamente Esaú. Sin embargo, Esaú va a perder la progenitura, ¿por qué? Por confiado y por comelón. ¿Por qué? Porque a Esaú le gustaba la caza y en cambio a Jacob le gustaba la caza, pero el primero con Z, ir de cacería, y al segundo le gustaba quedarse en casa haciendo algunas cosas que tenían que ver con el hogar. Quien estaba más tiempo en la casa era Jacob y por lo tanto Rebeca también le quería más que a Isaac, más que que a Esaú. Y esto hizo que en una ocasión que llegó Esaú con mucha hambre y que vio que Jacob estaba a punto de comerse un plato de lentejas, le dijo: ay, tengo mucha hambre, te cambio mi progenitura por ese plato. Fíjate nada más, nada sabio. ¿Cómo vas a cambiar algo tan importante por una comida? Y bueno, ahí se ve que Dios a este muchachito no lo iba a querer como alguien para continuar con su bendición. Jacob le dice: está bien, le da el plato de lentejas y cuando llega el momento adecuado, porque Isaac va sintiendo que está a punto de morir, se va quedando un poquito cieguito y tiene que darle la bendición al hijo con quien va a continuar la descendencia. Un día que Esaú no está, Rebeca le dice a Jacob: acércate a tu papá y pídele la bendición. Y el papá le dice: a ver, quiero estar seguro que eres tú. Y como Esaú era muy velludo, la mamá y Jacob logran que se le ponga en su brazo unos pelos, unas pieles, y cuando lo toca el papá dice: ah, sí, eres velludo, y le da la bendición a Jacob. Jacob, cuando Esaú se entera de esto, sale huyendo y en el camino de su huida va a tener una visión en donde ve que hay una escalera por la que suben y bajan ángeles. Es decir, Dios se le está manifestando. Y esta escalera por la que suben y bajan ángeles en el arte cristiano representa ¿a quién? A Cristo, porque a través de Cristo se une el cielo con la tierra. Y también a la Virgen María le llaman escala del cielo, escalera del cielo, porque gracias a ella Cristo vino al mundo. Jacob tiene primero este sueño y después del sueño Dios le promete darle la tierra en la que está descansando, donde se ha quedado dormido, y le habla de una gran descendencia y le dice que aunque habrá problemas con sus descendientes regresarán a donde él se encuentra, de Egipto a este lugar. Jacob le llama ese nombre Betel y va a llegar a la casa de su tío Labán. ¿Quién es Labán? Hermano de su madre, hermano de Rebeca, y ahí se va a enamorar de Raquel. Pero para casarse tuvo que aceptar algo que le pidió el suegro. Su suegro le dijo: mira, te quieres casar con mi hija, tienes que aceptar trabajar 7 años para mí. Y bueno, acepta el compromiso, pero resulta que cuando va a tener la noche de bodas, el suegro le cambia, fíjense, Labán le cambia a la mujer por la hermana mayor. Yo creo que Labán ha de haber dicho, como dicen los mexicanos: chivo saltado, chivo quedado, digo, no sea que se me vaya a quedar esta hija. Y entonces Jacob tiene la luna de miel con esta mujer, él queda casado con esta mujer y cuando se entera dice: no es posible, si yo la que quiero es a Raquel. Labán le dice: muy bien, te la daré, ¿verdad? Pero te quedas otros 7 años conmigo. Y sí, efectivamente se le entrega la siguiente semana, pero entonces ¿cuántos años tuvo que trabajar Jacob para poderse quedar con Raquel? 14 años. La primera esposa se llamó Lía y la esposa querida fue Raquel. Pero, como les he comentado, el esposo podía tener relaciones con las esposas y con las sirvientas de las esposas.
Y Lea tenía esclava a Silpa y Raquel tenía esclava a Bila. Así que Jacob eh, tuvo 13 hijos. Ay, padre, sabíamos que 12. No, tuvo 13. Lo que pasa es que tuvo una hija, pero a las hijas no se les considera como parte de las tribus por las cuales continúa la descendencia. De su primera esposa, Lea tuvo a Rubén, el hijo mayor, a Simeón, a Leví, que es el que va a dar origen a la tribu levítica, que se encargarán de ser sacerdotes, que tuvo también a Judá, que va a ser de donde van a venir los judíos. Judá va a tener a Isaacar, a Zabulón y a Dina. Dina, que era la mujer. Pero como las mujeres no contaban, entonces se habla solo de las 12 tribus de Israel. Después Jacob de Bila, la sierva, perdón, de Silpa, la sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. Después de Bilha, la sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Y con Raquel finalmente, al final de todos, tuvo a 2 hijos. Y precisamente por haber sido los más pequeñitos, los más esperados, los más queridos, fueron los más queridos por Jacob. Y estos pequeñitos fueron José, José el soñador, ese hermano que tenía sueños donde profetizaba muchas cosas, y el más pequeñito, Benjamín. Y cuando nace Benjamín, lamentablemente Raquel muere. Raquel muere, ¿dónde? En Belén. Fíjense qué interesante. Muere en Belén, donde nace el hijo más querido. Pero Jacob se queda por lo menos con José y continuamos con la historia. Sigue caminando en una ocasión Jacob y va a ver a un ángel, a un representante de Dios, y dice, este es de Dios, le voy a pedir que me bendiga. Y lo toma y el ángel dice, no te voy a bendecir. Y Jacob dice, sí me vas a bendecir. Y se la pasan luchando toda la noche porque Jacob dice, yo no lo dejo, es una oportunidad maravillosa. Y finalmente cuando llega el amanecer, el ángel lo bendice, pero lo deja herido de un muslo, por lo que hasta estos días los judíos no pueden comer determinado muslo de determinados animales. Y en ese momento el ángel le dice, te voy a cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque en la Biblia cuando se le cambia el nombre a una persona significa que esa persona entra en una mayor relación con Dios. Y ahora le va a dar el nombre de ¿qué? El nombre de Israel, que va a significar en hebreo fuerza de Dios. ¿Cómo se llamaba? Jacob. ¿Cómo se va a llamar ahora? Se va a llamar Israel. Israel. Bien, van a crecer los 12 hijos de Jacob, y de cada hijo que se casa con su propia esposa vendrán hijos, 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 y a cada uno de estos hijos con su grupito se le va a llamar su tribu. Así que si Jacob tuvo 12 hijos, 12 hijos que tuvieron descendencia, ¿cuántas tribus tuvo Israel? ¿Cuántas tribus tuvo Jacob? Las 12 tribus de Jacob, las 12 tribus de Israel. Aquí se va a entender también esto. Así como el pueblo de Israel se fundamentó en 12 tribus, Cristo va a querer fundamentar su nuevo pueblo, que es la iglesia, con 12 apóstoles. 12 en el Antiguo Testamento, 12 tribus, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Y para indicar que Dios quiere que se salven tanto los judíos que crean en Cristo como quienes forman parte de la iglesia, entonces en la Biblia se utiliza la multiplicación de 12 por 12, ¿qué? 12 por 12, 144. Y para que se vea que Dios quiere muchos, muchos, 144,000. Por eso cuando en la Biblia se menciona que Dios va a salvar a 144,000, significa que el corazón de Dios es enorme y que quiere salvar a todos. O bien, en el Apocalipsis también se suma el 12 y el 12, 24, y aparecen signos también de este tipo. Bien, ¿cómo continúa la historia? Y estamos ya a punto de terminar.
José, este hermano tan querido por Jacob, va a tener sueños, donde ve que 12 espigas se inclinan ante él o que algunas cosas pasan indicando que sus hermanos se van a inclinar ante él y lo van a reconocer como alguien importante. Como los hermanos dicen, este ya se está pasando, si de por sí es uno de los menores y siente que le vamos a rendir pleitesía, y como el papá también lo apapacha, es un poco consentido, llenos de envidia, dicen vamos a matarlo. Y un día que José va al campo junto con los hermanos, deciden matarlo, pero Rubén dice no podemos matarlo. Tratando de defender al muchacho, dice, miren, ahí viene una caravana con vendedores, traen esclavos, vamos a venderlo como esclavo y así no manchamos nuestras manos de sangre. Lo que hacen entonces, lo venden, le quitan la vestimenta que tiene, la llenan de sangre y van con Jacob a decirle, ¿qué crees? Que un animal salvaje se comió a tu hijo. Jacob se pone muy triste y dice, si Dios me quitó a este hijo, yo espero que no me quite al otro más querido que es Benjamín. Y como Dios escribe recto digamos, en renglones chuecos, están sonando las campanas del reloj, indicando que ya es tardecito, pero yo sigo con ustedes aquí en esta grabación. Bueno, ya son las 10 de la noche, pero yo continúo con mucho gusto para ustedes. Entonces, Dios se aprovecha de esta sinvergüenzada para hacer algo. José llega a Egipto como esclavo, lo compra como esclavo un hombre llamado Potifar y lo lleva a su casa donde está como mayordomo, pero la esposa de Potifar, al verlo guapo, trata de que tener relaciones con él. José no acepta, no quiere ser infiel a su patrón, pero la mujer, en este caso una mujer tremenda, lo acusa a él de haberla querido violentar. Entonces Potifar lo manda a la cárcel y ahí en la cárcel pues va a pudrirse de acuerdo al pensamiento de Potifar, pero las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque el faraón de aquel tiempo tenía sueños que no lo dejaban dormir. Soñaba vacas flacas que aparecían y se comían a vacas gordas. Soñaba espigas flacas que aparecían y acababan con espigas gordas. Y estaba muy preocupado porque nadie le podía decir qué significaba aquel sueño. Y dos personas que habían estado en la cárcel, a las que José les adivinó sus sueños, fueron con el faraón. Bueno, una de ellas porque a una le adivinó que lo iban a matar y lo mataron, pero a otro le adivinó que el faraón lo iba a perdonar y cuando el faraón perdonó a esta persona y se salvó, fue con el faraón y le contó, oiga, usted está buscando a alguien que le adivine su sueño, en la cárcel hay una persona así, así y así. El faraón manda a traer a José y José le dice, lo que tienes que entender es que vendrán 7 años de grandes cosechas, las vacas gordas, las espigas gordas, pero después van a venir 7 años de vacas flacas, de espigas flacas, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y esto se entiende porque el río Nilo, que es el que permite la agricultura en aquel lugar, pues tiene tiempos en que se desborda y hay épocas en las que no. Y como Egipto es puro desierto y solamente donde se desborde el río hay esta cuestión de agricultura, pues entonces se entiende que hay etapas y etapas. Y lo que hace el faraón es poner a José al frente de los graneros para que se guarde grano suficiente en tiempos de abundancia para cuando haga falta. Así que el faraón va a poner a José como secretario de Hacienda, pues vamos a decir así, y José lo hace muy bien. Mientras tanto, nos vamos a donde estaba Jacob y los otros hijos. Así como en Egipto empieza a haber hambre porque hay sequía, también en Canaán hay sequía. Y si hay sequía hay falta de alimentos y tienen que buscar dónde hay alimentos. Y entonces dicen,
nos enteramos que en Egipto hay, vamos a Egipto, vienen algunos hijos, menos Benjamín. Jacob dice, no, no quiero perderte a ti. Van los hijos a donde está José. José los reconoce, ellos no, y les da costales con alimento. Pero en un momento determinado va a decir, tráiganme a el hermano menor para que yo les siga dando alimentos. Lo llevan y cuando están ahí, José hace una trampa para que Benjamín se quede ahí y no pueda regresar con el papá. Y les dice a los hermanos, vayan y díganle al papá que si él no viene, yo no me doy por enterado de que este muchachito es inocente de algo que le he inventado. ¿Con qué sentido hizo esto José? Porque José sabía que Jacob no viajaría. Imagínense, en nuestro tiempo viajar para una persona mayor es complicada. Entonces José sabía que su papá no iba a viajar a Egipto porque sí, pero si se quedaba Benjamín en Egipto, el papá por el amor al hijo tendría que viajar. Así que Jacob llega, encuentra a Benjamín, todos reconocen a José y colorín colorado, parece que este cuento, esta historia ha terminado y de hecho así es como casi va a terminar. El faraón, como tenía gran aprecio por José, recibe a Jacob, recibe a sus hijos con toda su descendencia, las 12 tribus, y ahí viven tranquilamente. Lamentablemente va a morir José, va a morir Jacob, van a morir también muchos de los familiares de José, los descendientes van multiplicándose, pero va a subir al trono un nuevo faraón que al ver a tantos hebreos va a decir, estos pueden rebelarse y pueden atacarnos. Por lo tanto, da la orden de que todo niño judío, mejor dicho, niño hebreo que nazca, sea asesinado. Y con esto nos quedamos. ¿Para qué? Para continuar en la siguiente sesión hablando del siguiente libro que será el Éxodo. El libro del Génesis termina precisamente cuando José, su padre y sus hermanos se reúnen en Egipto y ahí termina esta historia. Y solamente hago un paréntesis porque de repente digo judíos y el nombre correcto no es este. Digo esto para que lo entiendan. Pero a los descendientes de Abraham, lo correcto es llamarles hebreos. Abraham, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, lo correcto es llamarles hebreos por una persona descendiente de Noé que se llamó Eber. Por esta razón se les llama hebreos. Después, ya por el nombre de Israel que vamos a ver más adelante, se les va a llamar israelitas y ya después por la tribu de Judá se les va a llamar judíos, pero eso lo trataremos de tocar más adelante. Como conclusión tengo que decir que durante la Cuaresma Dios nos diría, le pedí a Abraham que hiciera una alianza conmigo y yo quiero hacer una alianza contigo también. De hecho la hemos hecho. En el bautismo yo te acepté como mi hijo y tú, aunque eras pequeñito, con el paso del tiempo tendrías que aceptarme como tu padre, confiar en mí, vivir de acuerdo a lo que yo te pido y permitir que yo te muestre el camino para ser feliz a través de los sacramentos, a través de las obras de misericordia y de muchas cosas más. Date cuenta de qué amor tan grande tengo por ti que permití que sacrificaran a mi Hijo Jesucristo. Él quiso que su sacrificio quedara presente en la Santa Misa y tú desprecias la Santa Misa. En la Santa Misa, cada vez que se celebra la Eucaristía, Cristo está, vamos a decir, actualizando su sacrificio en la cruz para perdonarte de tus faltas, para ayudarte a que estés cerca de mí, para que tengas la santidad, pero tú no escuchas mi palabra. Sin embargo, yo te sigo mostrando el amor en todo momento. Y otro punto importante que podemos sacar de reflexión como una profecía es que los hermanos vendieron a José pensando que con eso terminaría una historia, como Judas vendió a Cristo pensando que con eso terminaría una historia, pero Cristo, así como José, triunfó resucitando, haciendo que, aunque hayan sido vendidos ambos son signo de salvación.
Hay muchas cosas de qué seguir hablando, pero como ustedes tienen un tiempo limitado, no quisiera exagerar, no quisiera abusar y solamente dejarles con esta reflexión de el primer libro de la Biblia del Génesis que nos recuerda el hombre, Adán y Eva, somos capaces de pecar, pero Dios nunca nos abandona. Y si para salvarnos tiene que irse adecuando a nuestra forma de ser, Dios lo va a ir haciendo. Por eso en el Antiguo Testamento hay cosas que nos llaman la atención humanamente hablando, pero no es Dios que las quería, sino Dios se adapta a la forma de ser de esa época. Espero que Dios les bendiga y continuamos a través de mi canal para la siguiente charla cuaresmal.